John Wycliffe no tuvo rival en su tiempo y varios comentaristas lo han descrito con razón como uno de los más grandes reformadores. Su amplitud intelectual, su firmeza al defender sus principios y su redescubrimiento de ideas bíblicas que se habían perdido durante siglos, lo distinguen de sus contemporáneos. John Wycliffe vivió más de 100 años antes que Lutero, Zwinglio, Calvino y los reformadores ingleses posteriores, pues sentó las bases y proporcionó los cimientos que allanaron el camino para ellos. De pie solo como una voz que clamaba por el cambio, fue un reformador antes de que el término se hiciera popular, abogando por un regreso a la alfabetización bíblica y una reforma de la Iglesia. En el siglo XIV, Gran Bretaña estaba plagada de carreteras en mal estado y luchas internas entre ingleses y británicos, escoceses, galeses y franceses, enfermedades, plagas y oscuridad espiritual. La cuestión de la relación de Inglaterra con la corte papal fue un tema candente cuando el Parlamento votó en 1366 dejar de pagar los 1.000 marcos al año. Eso se había acordado 150 años antes de la firma de la Magna Carta por el rey Juan. En ese momento, Inglaterra era completamente católica. No había otras denominaciones o religiones a las que pudieras unirte. John Wycliffe nació en Eatshill, North Yorkshire, y luego se educó aquí en Oxford en el Merton College. Más tarde, se convirtió en maestro en el Balliol College en 1361 y durante los siguientes años fue responsable de varias parroquias mientras aún mantenía un trabajo aquí en la universidad. Fue mientras estaba aquí en Oxford que llamó la atención de Roma por denunciar a los frailes y su estilo de vida perezoso, y además fue el primero en su época en usar el término anticristo. En relación con Roma, hubo varios intentos por parte de Roma de silenciar a John Wycliffe, especialmente hacia el final de su vida, en 1377, 1382 y 1383. Cada vez fue llevado ante varios consejos, pero él se mantuvo firme en sus convicciones. También estuvo protegido por amigos influyentes, pero otra situación clave que lo ayudó fue el cisma papal de 1378. Adelante, donde no había uno, sino dos papas rivales, cada uno reclamando ser el verdadero. En medio de esta confusión e incertidumbre, se le dejó continuar con su trabajo con menos obstáculos. John Wycliffe también se dio cuenta de que sería mucho más efectivo si entrenaba a otras personas, y se puso a entrenar a jóvenes, conocidos como los loyardos o hombres de la Biblia, que recorrían todo el país predicando el Evangelio. El mayor logro de Wycliffe llegó al final de su vida mientras estaba aquí en la parroquia de Látegus, y fue una traducción de la Biblia Vulgata latina al idioma inglés. Hoy en día es difícil entender la importancia de este evento, porque la Biblia está disponible de forma gratuita. Pero en ese momento era ilegal poseer una copia de la Biblia o incluso leerla en el idioma común. Los adversarios de Wycliffe veían su traducción como algo peligroso en inglés y la describieron como la perla del Evangelio es arrojada ante los cerdos y pisoteada, y lo que solía ser tan querido tanto por el clero como por los laicos se ha convertido en una broma, y esta preciosa joya del clero se ha convertido en el deporte de los laicos. Sin embargo, Wycliffe declaró claramente que Cristo y sus apóstoles enseñaron al pueblo en el idioma que mejor conocían. Es cierto que la verdad de la fe cristiana se hace más evidente cuanto más se conoce la fe. Por lo tanto, la doctrina no debería estar solo en latín, sino en la lengua común. La traducción de Wycliffe no estaba exenta de errores, pero ahora había luz donde antes solo había oscuridad. La luz de su palabra atravesó la oscuridad y comenzó a despojar las capas de la noche. La estrella de la mañana que brilla justo antes del amanecer había llegado. Wycliffe murió unos años después de completar su traducción y fue enterrado cerca, pero no lo dejaron descansar en la tierra. En el Concilio de Constanza, Wycliffe fue declarado hereje y se emitió un decreto para desenterrar sus huesos y quemarlos hasta convertirlos en cenizas. Al principio, el obispo de Lincoln se negó, ya que era un antiguo amigo suyo, y el siguiente obispo se tomó varios años en decidir.
Después de quemar sus huesos hasta convertirlos en cenizas, fueron desechados aquí en el río Swift. Pero al intentar insultar y denigrar a este líder valiente, en realidad proporcionaron una hermosa ilustración del poder de su trabajo y de la palabra de Dios. El río Swift desemboca en el río Avon, famoso por Stratford-upon-Avon. El río Avon desemboca en el canal de Bristol, y el canal de Bristol desemboca en el Océano Atlántico. Y así, el impacto del trabajo de John Wycliffe y la traducción de la Biblia que realizó se extendió por todo el mundo. El parpadeo se convirtió en una llama, y la llama se convirtió en un fuego, y el fuego era imparable. El impacto de la vida de John Wycliffe dejó un legado mucho más grande que la corta vida que vivió. ¿Qué tipo de legado estás dejando atrás? Que sea uno de principios, convicción, amor a Dios y un deseo inquebrantable de ver el Evangelio expandirse en nuestra vida. Que vivamos una vida donde la influencia se propague como estas aguas alrededor del mundo.